Nunca pensé que sería el villano en mi propia historia de amor, pero aquí estoy, soltera a los 32, con tipos sin dinero gosteándome después de la primera cita. Y lo peor de todo es que puedo rastrear todo esto hasta el momento exacto en que solté la lengua sobre mi esposo, justo cuando más me necesitaba. Sí, ya sé cómo suena eso. Déjame explicarte. Soy Clara, y hace 6 meses tenía lo que la mayoría de la gente consideraría una vida decente. No era perfecta como para Instagram, pero era cómoda. Gerardo, mi esposo desde hacía 6 años, ganaba muy buen dinero como soldador. Dinero de adulto de verdad, que nos permitía vivir en nuestra pequeña casa de inicio y tener 2 autos decentes. Yo, mientras tanto, me esforzaba como gerente en Target, lo cual, honestamente, suena más impresionante de lo que es. Pasaba mi tiempo lidiando con Karen tras Karen, mientras la empresa me presionaba por los puntajes de satisfacción de los clientes. Gerardo y yo no vivíamos a lo grande, pero teníamos nuestras rutinas. Cena para llevar los viernes por la noche, parrilladas los fines de semana con nuestros mejores amigos, Miguel y Beatriz, y de vez en cuando, un gusto en los outlets. El dinero de soldador de Gerardo nos daba lo suficiente para poder comprar buen champú y hacerme las uñas con regularidad. Aunque mi sueldo de tarjeta en su mayoría se iba en mantener mi guardarropa adecuado para ser gerente y en pagar mi auto. Mirando atrás, supongo que lo di todo por sentado. Gerardo llegaba a casa cansado, cubierto de polvo metálico o lo que fuera, pero aún así me ayudaba con la cena o iba a comprar víveres. Yo solía bromear diciendo que era mi sugar daddy, aunque a él le molestaba. Y Clara, somos un equipo, me decía, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura. Es curioso cómo ahora extraño escuchar eso. Todo cambió hace 3 meses. Gerardo estaba en el trabajo, haciendo lo que sea que hacen los soldadores. Para ser honesta, nunca presté mucha atención cuando me hablaba de su trabajo. Lo único que sabía es que algo salió mal con una viga de soporte, o lo que fuera, y lo siguiente que supe fue que recibí una llamada diciendo que estaba en urgencias con una vértebra aplastada. Los médicos usaban palabras como compresión espinal severa y posible dolor crónico, pero lo único en lo que podía pensar era en cómo íbamos a manejarnos si él no podía trabajar. Las primeras semanas no fueron tan malas. Jugué a ser enfermera, ayudé a Gerardo con sus medicamentos, incluso tomé algunos días libres del trabajo para llevarlo a sus citas médicas. Pero luego, la compensación laboral se retrasó. Algo sobre papeleo e investigaciones. Nuestros ahorros comenzaron a desangrarse en cuentas médicas, y de repente, mi sueldo de gerente en Target dejó de parecer algo opcional. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Como Gerardo se quejaba cada vez que se movía, pero aún insistía en tratar de descargar el lavavajillas. Como nuestras cenas de comida para llevar de los viernes se convirtieron en mi cocinando, porque teníamos que cuidar los gastos. Y lo peor, como mi vida perfecta, la que siempre había dado por sentada, comenzaba a desmoronarse, porque mi esposo no podía simplemente mejorar, no podía estar bien, y yo no sabía cómo manejar todo eso. Empecé a desahogarme con Beatriz en nuestras citas semanales de café. Solo pequeños comentarios al principio, ¿sabes? Como que Gerardo estaba tardando una eternidad en sanar, o que estaba cansada de escucharlo quejarse cada vez que se movía. No pensé que fuera gran cosa, solo 2 amigas hablando, ¿verdad? Y sí, tal vez me pasé un poco en las charlas del descanso en Target, haciendo bromas sobre tener un esposo inútil en casa. Pero estaba estresada. Nadie te dice lo difícil que es ver cómo tu estilo de vida desaparece, mientras tu esposo se la pasa acostado todo el día. Dios, suena horrible, ¿no? Pero aquí está el asunto. No lo veía así en ese momento. Estaba demasiado ocupada estando enojada con la situación, con la gente de la compensación laboral, con Gerardo por no sanar más rápido. No me di cuenta de que estaba a punto de perderlo todo hasta que fue demasiado tarde. Y lo peor de todo, no fue ni siquiera la lesión lo que nos rompió. Fue mi propia boca. Déjame contarte cómo todo se vino abajo, porque tal vez alguien pueda aprender de mi error. Aunque, honestamente, todavía no estoy segura de que pude haber hecho diferente. Quiero decir, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente quedarme callada mientras veía cómo mi vida se desmoronaba? Se volvió real cuando las facturas médicas siguieron llegando y los cheques de compensación laboral de Gerardo no. ¿Cómo? Estamos hablando de cenas de fideos instantáneos y de que tuve que cancelar mi membresía del gimnasio. Gerardo seguía diciendo que estaríamos bien, pero yo veía como nuestros ahorros se agotaban más rápido que una oferta en liquidación en Target. Y ahí estaba él, todavía en el sofá, todavía quejándose de su espalda, todavía sin mejorar. Empecé a temer llegar a casa después de mis turnos. Al menos en Target podía fingir que todo era normal. Bueno,
tan normal como puede ser el infierno del comercio minorista. Pero mis descansos se convirtieron en sesiones de terapia. Chicas, mi esposo es literalmente inútil ahora, le decía a mi equipo, mientras devoraba mi triste almuerzo traído de casa. ¿Cómo? Ni siquiera puede sacar la basura sin actuar como si estuviera muriendo. Beatriz era mi principal válvula de escape. Nos reuníamos a tomar café y yo simplemente soltaba todo. Que Gerardo estaba tardando una eternidad con la terapia física, que se ponía todo callado y deprimente cuando mencionaba las cuentas, que básicamente estaba casada con un mueble ahora. A veces ella me lanzaba esas miradas, como si quisiera decir algo, pero solo sorbía su café y me dejaba hablar. La cosa es que yo no intentaba ser cruel. Solo estaba frustrada. Intenta ver a tu esposo moverse como un anciano de 80 años, mientras tus facturas de la tarjeta de crédito se acumulan. Y sí, tal vez a veces me pasé. Como cuando le conté a todos en la parrillada de Beatriz que Gerardo básicamente estaba jubilado a los 34 años. O cuando le bromeé a mi mamá con que debería haberme casado con alguien con mejor seguro. No pensé que Gerardo me escucharía cuando estaba en nuestra habitación, hablando por teléfono con mi hermana, diciéndole lo patético que era verlo intentar hacer cosas básicas. Quiero decir, él estaba en la sala, con la televisión encendida. Pero, aparentemente, el sonido viaja mejor de lo que pensaba, porque más tarde lo sorprendí mirándome con una expresión que nunca antes había visto. Y aquí está lo que realmente me molesta. Todos empezaron a actuar como si yo fuera la mala de la historia. Como, hola. Yo era la que estaba trabajando dobles turnos para mantenernos a flote, mientras Gerardo hacía mal sus ejercicios de terapia porque olvidaba la forma correcta. Yo era la que lidiaba con los cobradores de cuentas, con la gente del seguro, con intentar que nuestra vida no se derrumbara por completo. Beatriz empezó a actuar raro en nuestras salidas de café. Ponía excusas de que estaba ocupada o que tenía que ayudar a Miguel con algo. Pensé que solo estaba cansada de escucharme quejarme, pero oh, vaya, qué equivocada estaba. Resulta que tuvo mucho más que ver con lo que pasó después de lo que me imaginaba. Tuve un día particularmente horrible en Target. Un tipo me gritó durante 20 minutos por unos cupones vencidos, cuando Miguel apareció en nuestra casa. Yo todavía estaba en el trabajo, pero Gerardo me contó después cómo fue la visita. Miguel pasó solo para ver cómo estaba él, lo cual era raro, porque normalmente solo venía cuando yo invitaba a los dos, a él y a Beatriz, a cenar. Gerardo dijo que Miguel se veía raro, como si llevara encima una noticia pesada. Hicieron esa cosa que hacen los hombres, donde pretenden ver la televisión mientras tienen una conversación seria. Después de algo de charla incómoda sobre fútbol, Miguel finalmente soltó la bomba. Le contó todo a Gerardo. Todo lo que yo le había contado a Beatriz. Mis quejas en la sala de descanso de Target. Incluso algunas publicaciones de Facebook que había hecho sobre mantener a un hombre adulto. Supongo que debía haber sabido que no podía confiar en Beatriz. Ella le había estado contando todo a Miguel, y, aparentemente, los dos estaban preocupados por cómo yo estaba manejando la situación. ¿Como si tuvieran derecho a juzgarme? Ellos no eran los que estaban viendo su vida entera desmoronarse. Cuando llegué a casa esa noche, Gerardo estaba sentado en la oscuridad, con una sola lámpara encendida, como si alguien hubiera muerto. Supe que algo estaba mal, porque se había arrastrado hasta la mesa de la cocina, en lugar de su lugar habitual en el sofá. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Alguna vez ibas a decirme lo que realmente sentías? Preguntó, y mi estómago se hundió. Su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado. ¿O solo ibas a seguir diciéndoselo a todos los demás, mientras yo seguía aquí sin saber nada? Intenté minimizarlo, dije que Miguel estaba exagerando, que no entendía el contexto, pero Gerardo solo sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla que Beatriz le había enviado de mis publicaciones en Facebook. Ahí estaban. Todos mis pequeños chistes sobre tener un esposo inútil. Sobre ser la única adulta funcional en nuestro matrimonio. Sobre cómo algunas personas prefieren hacerse los lesionados antes que trabajar. Verlos todos juntos de esa manera, bueno, supongo que se veían bastante mal. Pero vamos, todo el mundo se desahoga en redes sociales. Y esas publicaciones fueron en mis peores días, cuando las cuentas se acumulaban y Gerardo pasaba horas acostado con su almohadilla térmica, mientras yo me mataba en el trabajo. Que he estado matándome para mejorar, dijo Gerardo, y pude ver cómo se estremecía de dolor al moverse en su silla. ¿Tienes idea de lo difícil que es hacer terapia física, cuando cada movimiento se siente como fuego? Y todo este tiempo, tú. Ni siquiera pudo terminar la frase. Fue ahí cuando me di cuenta de que tal vez había metido la pata más grande de lo que creía.
Hice lo que cualquiera haría, intenté arreglarlo rápido. Me acerqué para ayudarlo a sentirse más cómodo, pero él se apartó como si mi contacto le quemara. Eso dolió. Después de todos estos meses ayudándolo a moverse, dándole sus medicamentos, llevándolo a sus citas. ¿Ahora ni siquiera quería que lo tocara? No, dijo, sin mirarme todavía. No finjas que te importa ahora. No después de haber leído lo que realmente piensas de mí. Cariño, vamos, intenté sonar afectuosa, pero firme. Estás exagerando demasiado. A todo el mundo necesita desahogarse de vez en cuando, y tienes que admitir que esta situación ha sido difícil para los dos. Fue entonces cuando finalmente me miró, y, sinceramente, desearía que no lo hubiera hecho. Sus ojos tenían ese vacío. Como si estuviera viendo a una completa extraña. ¿Qué difícil para los dos? Su voz era tan baja que me asustó. Perdí mi trabajo. A veces apenas puedo caminar. Los médicos no saben si alguna vez podré volver a soldar. Y mientras estoy acostado ahí, sintiéndome un fracaso porque ya no puedo mantener a mi familia, mi esposa anda por ahí diciéndole a todo el mundo que soy un inútil. Yo nunca dije que fueras un inútil, dije, empezando a llorar. Estás torciendo todo. Estaba frustrada y asustada ¿y qué? Me interrumpió. ¿Que eso te da derecho a humillarme? ¿A hacer bromas sobre mi lesión? ¿A decirles a nuestros amigos que soy un flojo, cuando estoy haciendo todo lo posible por recuperarme? Intenté otra táctica. Si tan solo me dejaras explicarlo, ¿explicar qué, Clara? Explicar cómo le dijiste a Beatriz que estaba exagerando, cuando me encontraste llorando en el baño después de la terapia física. Explicar cómo te quejaste con todo tu equipo de Target de que estabas manteniendo a un adulto, cuando la compensación laboral se retrasó. Explicar la publicación en Facebook sobre cómo algunas personas prefieren jugar a estar lesionadas en vez de trabajar. Cada ejemplo fue como una bofetada. No me había dado cuenta de que él sabía tantos detalles. Maldita Beatriz y su bocota. Está bien, solté, mis lágrimas volviéndose furia. ¿Quieres la verdad? Sí, estoy frustrada. Sí, me quejo. Porque esto no es lo que yo firmé. Me estoy ahogando aquí, Gerardo. Trabajando horas extra en un trabajo que odio, llegando a casa a cuentas médicas y a un esposo que. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. ¿Un esposo que se lesionó tratando de mantenernos? ¿Que soporta dolor todos los días tratando de mejorar? ¿Que, aparentemente, ni siquiera puede confiar en su propia esposa para que lo apoye? Ahí fue cuando cometí mi gran error. Pensé que podría sacudirlo para que retrocediera. Que entendiera lo grave que era esto. O tal vez deberíamos divorciarnos entonces, grité, levantándome tan rápido que mi silla chirrió contra el suelo. Si soy tan mala esposa y eres tan miserable conmigo. Esperaba que entrara en pánico. Que diera marcha atrás. Que se diera cuenta de que estaba a punto de perderme. En cambio, solo se quedó ahí, asintiendo lentamente, como si algo por fin tuviera sentido. ¿Sabes qué? Y dijo, su voz inquietantemente calmada. Y tal vez deberíamos. Mi estómago se hundió. Esto no era lo que se suponía que pasara. ¿Qué? He pasado meses pensando que el problema era yo, continuó Gerardo, haciendo una mueca mientras se acomodaba en su silla. Sintiendo culpa porque no podía trabajar, porque tenías que hacer turnos extra, porque nuestros ahorros se estaban agotando. Pero ahora veo cuál es el verdadero problema. Gerardo, espera, empecé a retroceder rápidamente. No quise decir eso, sí, si lo quisiste, me interrumpió. Lo quisiste decir tanto como quisiste decir todas esas cosas que le contaste a nuestros amigos, a tus compañeros de trabajo, en Facebook. La única diferencia es que ahora me lo estás diciendo a la cara. Intenté cambiar de estrategia, suavicé mi tono, hice mi voz dulce. Cariño, los dos solo estamos estresados. Podemos superar esto. Voy a hacerlo mejor, te lo prometo. Voy a dejar de quejarme. ¿Vas a qué? Soltó una risa, pero no era una risa feliz. ¿Vas a simplemente criticarme a mis espaldas en lugar de hacerlo en mi cara? ¿Vas a esperar hasta que esté dormido para publicar sobre qué carga soy? Eso no es justo, empecé a llorar otra vez, pero esta vez no estaba funcionando. He estado cuidando de ti por meses. ¿Cuidando de mí? Sus ojos se abrieron como platos. ¿Eso es lo que llamas esto? Ayudarme con tareas básicas,
mientras le cuentas a todo el mundo lo patético que soy. Asegurarte de que tome mis medicamentos, mientras bromeas con que estás atrapada con un esposo inútil. Intentó ponerse de pie entonces, y vi cómo se mordía los labios para no soltar un gemido de dolor. Extendí la mano automáticamente para ayudarlo, pero él la apartó con un movimiento brusco. No te molestes, dijo, usando la mesa como apoyo para levantarse. No quiero ser más carga de lo que ya soy. Ahí fue cuando realmente entré en pánico. Esto ya no era una pelea. Esto ya no era algo que pudiera arreglar con lágrimas, promesas o manipulación. Lo vi en sus ojos. Algo se había roto entre nosotros. Algo que no estaba segura de que pudiera repararse. Eso fue hace 6 meses. Gerardo se mudó con su hermano al día siguiente, mientras yo estaba en el trabajo. Dejó su llave y una nota diciendo que su abogado se pondría en contacto. Un abogado. Como si realmente necesitáramos ponernos tan formales con esto. Intenté todo para arreglarlo. Lo llamé constantemente hasta que bloqueó mi número. Le envié correos electrónicos larguísimos, diciéndole cuánto lo extrañaba, cuánto lo sentía, cómo podíamos solucionarlo. Publiqué canciones tristes en Facebook sobre el perdón y las segundas oportunidades. Nada. Silencio absoluto. Mientras tanto, mis supuestos amigos mostraron su verdadera cara. Beatriz me bloqueó en todas partes. Otros amigos dejaron de invitarme a cosas. Incluso mis compañeros de trabajo empezaron a inventar excusas para no tomar descansos conmigo, como si yo fuera tóxica o algo así. ¿La peor parte? Gerardo está mejor ahora. Mi amiga Cecilia se lo encontró en el supermercado la semana pasada. Dijo que ya camina casi normal, que trabaja medio tiempo entrenando a nuevos soldadores, ya que no puede hacer el trabajo pesado. Incluso está saliendo con una enfermera que conoció en terapia física. Qué conveniente. Debe ser lindo, ¿no? Tener a alguien que realmente entienda cosas médicas. ¿Y yo? Sigo en Target. Pero ahora soy la gerente de la que todos susurran a sus espaldas. La que arruinó su matrimonio. Intenté las aplicaciones de citas, pero de alguna forma la gente siempre se entera de lo que pasó. Incluso los chicos que conozco en bares desaparecen cuando se enteran, a través de amigos en común, de lo que le hice a mi ex. Y, sinceramente, todavía no entiendo por qué todos hacen tanto escándalo por esto. Sí, dije algunas cosas que no debía haber dicho. Sí, pude haber sido más comprensiva. Pero estaba estresada. Estaba asustada. Estaba viendo cómo toda mi vida se venía abajo, mientras Gerardo tardaba una eternidad en mejorar. Cualquiera habría soltado alguna queja. Pero intenta decirle eso al último chico con el que salí. Tuvo el descaro de decirme que no podía confiar en alguien que patea a su pareja cuando está en el suelo. Como si él supiera lo que yo pasé. Como si tuviera idea de lo difícil que es ver a tu esposo convertirse en una persona diferente. Ver cómo tu vida cómoda desaparece. Lidiar con toda esa presión sola. Así que aquí estoy. Soltera a los 32, aún doblando ropa y soportando clientes insoportables en Target. Mientras tanto, Gerardo sigue adelante con su vida, como si yo nunca hubiera existido. Todos actúan como si yo fuera la villana de esta historia. Pero nadie quiere reconocer todo lo que hice por él, antes de que me quebrara bajo la presión. Nadie recuerda todas las citas médicas. Todos los horarios de medicamentos. Todas las noches que pasé preocupándome por nuestro futuro. Lo peor de todo, ni siquiera los tipos sin dinero quieren salir conmigo ahora. O sea, en serio. Trabajas medio tiempo en GameStop, vives con compañeros de cuarto. Pero, de alguna manera, ¿yo no soy lo suficientemente buena para ti? Al menos yo tengo un puesto de gerente. Supongo que esto es mi karma o lo que sea. Pero si me preguntas. No soy la villana que todos creen que soy. Solo soy alguien que dijo en voz alta lo que todo el mundo piensa, cuando las cosas se ponen difíciles. Solo cometí el error de decirlo en público.